que nos cuentes cuál ha sido como esa afectación diferencial que ha tenido el COVID pues en Honduras, o si tienes información sobre el resto de América Latina, sería chévere. Y en esa afectación diferencial, un poco cómo se ve plasmado pues la vulnerabilidad, las vulneraciones, pues todo lo que ya venía de antes, porque Ajá. finalmente COVID lo que está haciendo es poner sobre la mesa de nuevo, como iluminar más, pues cosas que en realidad no son problemas nuevos, sino cosas que vienen de antes. Y frente a eso, pues como también el racismo estructural que vivimos en la región, pues se ve también señalado o surge dentro de esa afectación diferencial. Entonces, esa es como la primera pregunta y ahí pues tú nos cuentas cómo lo has visto, qué casos has visto, cuál es esa afectación de lo que se trae en el pasado y ahí vamos charlando de acuerdo a lo que tú nos cuentas. Yo mientras tanto cierro el micrófono porque tengo un perro que ladra. Entonces. No, perfecto. Yo creo que efectivamente lo que el COVID ha hecho es como develar esas grandes brechas y desigualdades que ya sufría la población afrodescendiente en toda Latinoamérica. Y Honduras pues no queda como exenta de esta situación. Desde el día número 1 del COVID, y esto porque estamos haciendo justamente con Banco Mundial una evaluación en terreno, eso es lo que hemos andado haciendo, por eso ese día también estaba de viaje sobre el impacto del COVID. A nosotros como DECO en este caso lo estamos haciendo con población afrohondureña, y hay otra organización de pueblos indígenas que está abordando la parte indígena. Entonces, algo interesante que me ha tocado hacer como todo el recorrido, no solamente desde el día 1 que teníamos la declaratoria en el país, sino indagar un poco más cómo se inicia todo el proceso de COVID aquí en Honduras. Una de las grandes limitantes, por decirlo así, o de las desventajas que conocemos es que el propio gobierno, las instituciones del Estado empezaron con el tema de COVID realmente desde finales del 2019. Y ya para febrero ya habían comisiones formadas, se suponía que estaban capacitando a personal de salud, ya había información que tenía que haber bajado a los servicios de salud, pero cuando preguntamos esto a las personas que trabajan afrohondureñas en los centros de salud, en los centros de asistencia, ellas nos dicen que todavía hasta el sol de hoy del propio Ministerio de Salud no les han hecho llegar información. O sea que nuestras comunidades no fueron informadas, el personal de salud, las enfermeras, no tuvieron como esta alerta previa del sistema de salud sobre toda esta fase de preparación, ¿verdad?, para lo que sería la prevención del COVID. Y bueno, llegó el día, amanecimos un día que dijeron, bueno, hay alerta, el COVID ya está cerca, y al día siguiente el país ya estaba cerrado, ya teníamos que lidiar con el COVID y todo el mundo con las manos arriba porque era un enemigo que no sabíamos ni por dónde entrar. Entonces, a partir de eso y de la indiferencia de las propias autoridades hacia las comunidades, fueron las comunidades las que se organizaron, hicieron sus comités de salud, activaron sus comités de seguridad, empezaron pues a buscar apoyo también un poco para contrarrestar esto. Claro, esto ha llevado también a violaciones de derechos humanos. Tenemos casos de muertes de miembros de los comités de seguridad en plena cuarentena. Tenemos agresiones policiales a miembros de la comunidad en plena cuarentena. Tenemos autoridades, alcaldes expresándose de manera racista sobre la asistencia que podía llevar a las comunidades. Tenemos personal de salud que también públicamente en videos hablan de manera despectiva de las personas afrohondureñas que han salido positivas con COVID. Tenemos personal de salud también y la propia comunidad no teniendo cuidado en develar quiénes son las personas
que son positivas afrohondureñas en la comunidad, y esto ha aumentado todo el tema de estigma y discriminación. Y es durísimo, ha sido durísimo estar trabajando con eso. Luego todo el tema de asistencia para la prevención del COVID ha sido también a gestión de las propias comunidades, de los patronatos, de los comités de salud. Nosotros como DECO hemos podido atender algunas solicitudes, porque igual a las organizaciones nos agarró, y esto a nivel por lo menos de aquí de la CEIB y de algunas feministas con las que trabajamos a nivel de Honduras, con el tema de los pocos recursos que teníamos, que ya íbamos para el primer trimestre a cerrar casi algunos proyectos, nos agarró con que estaban comprometidos. Entonces hemos tenido que hacer como grandes esfuerzos. En el caso de nosotros, les digo que hemos tenido que ver cómo sacrificamos algunos gastos para poder llevar una respuesta a las comunidades. No teníamos mascarillas, no teníamos el de manos. Las comunidades más adentro, donde no hay energía eléctrica, donde el transporte es mucho más complicado, pues no tenían ningún insumo, y han sido pues las propias mujeres de la comunidad con retazos de tela, que no es pues tela quirúrgica, sino es tela normal de lo que hallaban. Empezaron a hacer mascarillas, ¿verdad?, para distribuir primeramente y principalmente a los que estaban en los comités de seguridad, porque eran los que se estaban encargando, ¿verdad?, de la vigilancia de las entradas y salidas de las comunidades. Luego tuvimos el primer caso positivo en comunidad afrohondureña, en el municipio de Santa Fe. Nosotros como DECO emitimos varios comunicados desde marzo que hubo el cierre. Quisimos entrar en comunicación, escribimos al Ministerio de Salud, escribimos a OPS, ¿verdad?, para que pudiéramos empezar a tener como por lo menos algunas reuniones o trazar una estrategia diferenciada para atender a las comunidades, y no fue posible. No fue posible porque habían otras prioridades en el país, y no justamente la atención a las comunidades. Entonces, pues nos tocó empezar a dar respuesta con lo poco que teníamos a las comunidades. Los primeros 20 días de cuarentena muy durísimos, porque en el país no podía salir absolutamente nadie. Entonces, si la cuarentena te agarró solo con 3 libras de arroz, con esas tenías que sobrevivir. Y si en la pulpería tampoco había, porque eran los únicos establecimientos que a la semana pudieron abrir, las pulperías, que son esas bodeguitas así en tu barrio, en tu colonia, en tu vecindario. Si no tenías, pues también tenías que sobrevivir con lo que había. Y aparte de esto, los precios se fueron para arriba increíblemente. Entonces, así los primeros 20 días fueron bien duros. Comunidades como Corozal, lo que hizo fue comenzar con los mismos pulperos a hacer como una recolecta para darle a las familias que menos tenían, porque los pescadores pues no salieron los primeros días a faenar, y después cuando salieron pues no pueden vender ese producto porque ahora no puedes circulas nada más con el último dígito de tu cédula. Sin olvidar, y creo que doña Mirta lo mencionó también, que nuestras comunidades son principalmente remeseras. Entonces, si hablamos de la microeconomía de nuestras comunidades, está sostenida, y esto también lo incluimos en el informe que estamos preparando aún para Banco Mundial. Están sostenidas primero en las remesas económicas, luego en actividades de autosubsistencia, pero vinculadas a lo que es el comercio informal, es decir, las mujeres que venden pan de coco, las mujeres que venden tabletas, que venden casabe, que son productos tradicionales. O sea, de eso se sostenían muchas familias. Del turismo, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy el turismo todavía no hay protocolo, no hay nada de turismo en el país. Entonces, ha habido un enorme golpe en el tema económico para nuestras comunidades. Y el tratar de entender, y justamente creo que aquí el tema de la comunicación y cómo hemos ido comunicando, ¿verdad?, a las comunidades este tema de prevención y que se lo tomen en serio, nos ha costado y nos está costando todavía. La institución que primero se acercó a nosotros y con la que hemos tenido un relacionamiento y puedo decir que un acompañamiento de cara al COVID ha sido UNFPA. Empezamos
a traducir materiales. Casi todos los materiales que un pasacaba en temas de prevención de mujeres, de embarazo, de violencia, pues confiaban en nosotros para que hiciéramos la traducción al idioma garífuna. Igual un video, ¿verdad?, que con la OMS, OPS, que habla de cómo hay que lavarse las manos, también está traducido a garífuna. Pero resulta ser que nosotros tenemos comunidades donde no hay energía y el internet, pues los que tengan la recarga. Entonces, no ha sido como tan posible, y también lo vimos ahorita en el estudio porque fue una de las preguntas que los jóvenes estaban bañando en el mar y con grupos sin mascarillas, decían que no podían reunirse más de 25 personas, había como más de 100 y algo en la playa, ¿verdad? Una Semana Santa normal, y ellos decían que estaban cansados, que querían como sentir también que tenían un alivio, un respiro, ¿verdad? Y que qué cosa pues mejor que hacerla bailando y tocando tambor. Y ha costado porque con todos estos globosondas, primero de que el COVID no afectaba a la población afrodescendiente, hubo mucha gente que cayó en esa trampa, ¿no?, de desinformación. Y bueno, ha tocado ir sensibilizando. Hay mucho trabajo por hacer en ese tema, porque ahora que estamos en la reapertura y que andábamos estas últimas 2 semanas en las comunidades, desde el día 0 que inició la reapertura, pues los retenes en muchas comunidades ya no están, los suspendieron porque se cansaron, ya no tenían para proveer esos insumos de estar sanitizando los carros, las plantillas de los zapatos de quien entraba, ¿verdad? Porque es un costo adicional. Entonces, pues algunas comunidades ya optaron por no hacer eso. Pero tú andas en las comunidades y ves que nadie anda con mascarillas. Nadie, absolutamente nadie. Tal vez solo el grupo más cercano a los patronatos o estos comités de salud andan, pero el resto de la comunidad anda sin mascarillas. Eh, los, los que vendían pues baleadas, enchiladas, eso, abrieron y están vendiendo normal y la gente se acerca. Difícil para las personas de la tercera edad, porque nosotros tenemos una costumbre en nuestras comunidades, es que cuando baja el sol, tipo 3, 4 de la tarde, tú vas a ver a los señores que se van a sentar a jugar dominó. Difícil porque no lo han podido hacer, ¿verdad? Y todo esto también ha ocasionado un estrés de COVID tremendo en las comunidades. Comenzamos a indagar también con las mujeres, cómo les afectaba específicamente a las mujeres. Y Justo ellas te iba a aquí preguntar por el tema, justo te iba a preguntar por el tema diferencial de género, porque en varias ocasiones me has contado como sí, las mujeres han hecho las mascarillas, las mujeres que se encargan del sostenimiento de la familia. Entonces ahí sí me puedes como dar como más información sobre cuál ha sido, además de la afectación diferencial por ser afros y ser comunidades afros, la afectación interna diferencial de las mujeres que creo que llevan una carga mucho más grande adicionalmente en el confinamiento y por las medidas. Sí, mira, primero con el tema de que muchas, sus esposos, sus maridos, sus parejas, están en alta mar, y en alta mar no precisamente en barcos turistas. Hay mucha gente que anda pues en barcos pesqueros, ¿verdad? Camaroneros, y el COVID los agarró así, separados, y ellos decían, pues ahora estamos sufriendo porque lo poco que nos mandaba ya no hay como lo pueda hacer llegar. Y luego todo el tema de cómo ellas estaban desprovistas para atender las que tenían niños de 0 a 3, 4 años, ¿verdad? Porque el apoyo que se daba era lo básico, la bolsa, arroz, frijoles, harina, pero todos esos insumos para cuidados de niños a edad temprana no estaban considerados, y ya no podían venir aquí a la ciudad a comprarlo. Entonces todo eso complicó un poco más. Y luego pues el tema que no lo podemos negar, el tema de
de violencia de género, ¿verdad? ¿Por qué? Y tiene razón, y es así, muchos de los hogares son sostenidos por las mujeres, por esta venta pues informal que hacen, y al haber menos recursos en la casa, eso genera también un estrés y un aumento de violencia, tanto verbal, ¿verdad?, como física. ¿Y cuál es el problema? Y que seguimos sosteniendo que en nuestras comunidades el tema de la denuncia es bien lejana, porque no tenemos una oficina del gobierno para ir a poner la denuncia, ¿verdad? Hay que viajar a donde está la ciudad, o no hay policía en las comunidades para poner una denuncia. Entonces también empezamos a generar un poco de información. Nosotros en el mes de abril, que era el mes de la herencia africana, hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Aquí por Zoom y por otros medios, para alertar a nuestras mujeres en temas de violencia de género. Recientemente, hace como 10 días también tuvimos una reunión con mujeres del departamento de Cortés, que es el más afectado, ¿verdad?, por COVID. Ahí tenemos 4 comunidades, 2 que están en el municipio de Cortés, una que está frontera con Guatemala, que es Masta, pero tenemos un asentamiento en San Pedro Sula, ¿verdad?, que está en una zona mapeada como de alto riesgo. Casi nadie quiere entrar ahí. Nosotros entramos a trabajar desde hace algunos años ahí, con algunas reservas, pero siempre tratamos de trabajar. Y ellas nos decían, las mujeres, las que tenemos emprendimiento, no tenemos ahorita dónde vender. Sí, el gobierno nos dice quédate en casa, pero nadie nos está dando una solución. No sabemos cómo vamos a sostener a nuestra familia, y ahora también hay que pensar cómo tenemos que tener, aunque sea 25 lempiras, o de dónde sacamos recarga, porque los niños no están yendo a la escuela y los maestros mandan la tarea por internet, y a veces no tenemos para activar WhatsApp, a veces no tenemos esas cosas, y tenemos que ver cómo le damos de comer a nuestros hijos, y también tenemos que ser maestras, dice, y algunas no sabemos ni leer ni escribir, y no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos con las tareas. Entonces eso también está ocasionando como esa cuádruple carga, ¿verdad?, en la vida de las mujeres. Ellas hablan de mucho estrés, inclusive con los hijos, ¿verdad?, porque la madre es la que tiene que lidiar con los hijos, con las hijas, y los chiquitos también de estar encerrados, y dímelo a mí que tengo una aquí en la casa. Entonces, es bien difícil. Entonces ellas dicen, lidiar con todo eso no es fácil, no es fácil. Una nos confesó que, llorando, que al inicio, en los primeros, bueno, en el mes de abril, su hijo fue víctima de violencia, fue violado en la comunidad, ¿verdad?, por un grupo de personas que entraron a la comunidad. Y entonces estamos teniendo casos que están afectando muy duramente la vida de las mujeres. Estamos tratando de acercarlas a servicios de atención psicoemocional, ¿verdad? Pero tampoco es algo que la comunidad esté acostumbrada a hacer, a hablar, ¿no? Entonces son procesos graduales. Y fíjate que también hablamos con varias mujeres a nivel regional, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y esta problemática de violencia basada en género es como muy similar, y las condiciones de salud también. Nosotros, por ejemplo, centros de salud desabastecidos, que no habían medicamentos, no había personal médico hasta en el mes de mayo, que nosotros emitimos en abril todo el planteamiento del mes de la herencia africana, de las 223 años de la llegada de Garifuna a Honduras, y empezamos a hacer esta denuncia. Se hizo una contratación de personal a través de una figura que tiene el gobierno que se llama Código Verde, y estos que contratan al personal de salud con unos contratos bien violatorios de los derechos humanos, porque les pagan mucho menos de lo que dice el arancel, ¿verdad?, de los médicos, una carga de trabajo doble, y no tienen ningún tipo de beneficios. Entonces, bajo esas figuras que fueron las contrataciones, y eso permitió que por lo menos en Santa Fe pudiera haber un médico, o en Iriona se puso otro médico, ¿verdad?
Ahora estamos viendo, hemos platicado también con los diputados cómo se hace llegar este tratamiento maíz, que es el que se está utilizando, ¿verdad? Que es una mezcla de cuatro medicamentos que está usando, el país están usando dos, uno que lo llaman catracho y el otro que lo llaman maíz. Inclusive el presidente dice que está tomando maíz porque él está positivo, está tomando maíz. Entonces, nos enteramos hace poco, ayer o antier, que el presidente sí, y la esposa tienen COVID también. Sí. Creo que es el primer mandatario en América Latina que ha dado positivo. Y ya ayer en las noticias ya dijeron que él tenía inicios de neumonía ya. Entonces, él no se quería internar, pero está en el hospital militar internado, porque es la única manera de tratarlo, dijeron. Claro. Entonces, todo este tema de estas grandes brechas y desventajas en el tema de servicios de salud es compartido en toda la región, el tema de cómo está dañada la economía también. ¿Y a qué le estamos apuntando? Bueno, uno, al tema de entender. Justo para allá iba, como qué están haciendo y un poco las innovaciones o las cosas que están aprendiendo del manejo de la crisis. Bueno, primero, vimos que era necesario y sigue siendo necesario el tema de formación y educación. Es la única manera que podemos tener como un muro de contención, ¿verdad? Que la gente adquiera mayor conciencia, ¿verdad? Del autocuido para no contagiarse del COVID, porque no podemos estar manteniendo, no tenemos información de cómo se mantienen cercos epidemiológicos en nuestras comunidades. Así que lo que hacemos es, pues viendo que hay que otros lugares echan cloro, echan lo otro, y lo mismo pues replicaban las comunidades. Entonces, este tema es de seguirlo trabajando. Dos, no entendemos qué es la reapertura. Las comunidades, se creó una mesa multisectorial que fue la que condujo como todo este proceso de diseñar cuál era la reapertura. Habían obreros, campesinos, transportistas, menos comunidades afro-hondureñas e indígenas. Ni una. No fuimos considerados, a pesar de que nosotros mandamos a Eval Díaz, que era el ministro encargado, una nota, ¿verdad? Diciendo que era necesario escuchar nuestras voces. Nada. Nuestras comunidades no entienden qué es la reapertura. Los dueños de negocio, ellos solo quieren abrir porque necesitan generar, pero no tenemos conciencia de qué es este tema de la reapertura, así que también va a haber que generar algún tipo de información, ¿verdad? Alrededor de esto, ayudar con los insumos de bioseguridad para que esto pueda darse en nuestras comunidades. En el tema de la afectación económica, así como estamos jodidos aquí, así están nuestros hermanos en Estados Unidos, pero se reconoce el apoyo, ¿verdad? Que fueron como los primeros que juntaron dinero y mandaban aquí a las comunidades, y se lograba comprar, se los mandaban a los patronatos y a sus contactos en cada comunidad para la compra de alimentos, de hacer bolsas solidarias, para justamente comprar estos insumos de cloro y todo para la entrada de las comunidades. Pero ahora estamos viendo, y en abril lo planteamos, que una de las primeras necesidades es garantizar el tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces estamos apostando nuevamente a trabajar las tierras, no solamente por el tema de seguridad alimentaria, sino también de resguardo y protección de nuestras tierras, que en algunas, en plena cuarentena, hemos tenido invasiones también, de usurpaciones de tierra. Entonces, bajo estas dos estrategias estamos viendo trabajar la tierra. Los hermanos de Estados Unidos, como lo informó doña Mirta, pues están tratando de organizarse también, ¿verdad? En medio, alrededor de esta propuesta, pero las propias comunidades también es necesario organizarlas aquí mismo. Hay comunidades, por ejemplo, la colonia Alfonso Lacayo, que ellos dicen, nosotros lo más que podemos hacer son huertos familiares porque no tenemos tierras comunales para trabajar. Entonces hay que ir viendo, conforme a la necesidad, el uso de suelos de cada una de las tierras, qué vamos a poder hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no hay plata. El Estado hasta ahora lo que ofrece son créditos blandos. Nuestras comunidades no están acostumbradas a crédito, no van a poder pagar. Ya nosotros hemos tenido experiencia. Entonces lo que estamos viendo es que así como se le entrega bono cafetalero, bono
llámese como sea, a otros productores, también nuestras comunidades puedan ser sujetas de ese beneficio, ¿verdad? Y se les pueda dar algún tipo de capital semillas para que ellas puedan comenzar a trabajar. Ya nosotros tenemos las tierras, tenemos nuestras propias formas de cultivar y de ver todo el proceso productivo de las tierras y trabajar en tema de mejorar todo lo que es la economía, principalmente para las mujeres, apoyo. Ellas decían, nosotros no queremos que nos den dinero. Si nosotros vivimos de hacer pan, denos harina, porque no tenemos para comprar insumos. Denos harina. Proceso, ajá. Exactamente, eso es lo que nosotras queremos. Nosotras no queremos que nos den dinero, queremos que nos den insumos para que nosotras pues podamos entonces trabajarlo, dice. Y que hagan más conciencia, dice, porque la gente a veces dice, no le quiere comprar los productos a uno porque cree que es que todo está infectado de COVID, dice. Entonces, es un poco con este tema de estigma. Con los jóvenes muy preocupados porque, bueno, en general, pero en nuestras comunidades peor, que ya veníamos arrastrando un rezago en temas de competencias en educación. Ahora mismo, pues, nuestros jóvenes, si no se hace una acción afirmativa para que pueda llegar un sistema de internet o cobertura de internet a ciertas regiones de manera gratis, nosotros tenemos madres que nos dicen, ¿y cuánto tienen de retraso los niños en las tareas? ¿Hace cuánto nos mandan? No, es que hace un mes no tengo. No he podido avanzar con el niño. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Algunos maestros, los que han planteado en el caso de Juan Francisco Bulnes, que gracias a Dios, que era el único municipio que no nos reportaba en Honduras, el único departamento que no nos reportaba casos de COVID, y esta semana salió un caso positivo, lo cual es muy preocupante porque eso está hacia allá, no hay transporte, y que llegue un caso allá quiere decir que la movilización y las medidas no se están tomando debidamente. Nos decías, nosotros estamos dispuestos, si tenemos todo lo que son materiales de bioseguridad para nosotros y para los niños, ir en la semana podemos nosotros organizarnos y atender grupos pequeños, dice, de 5 o 7 niños, dice, ir avanzando un par de horas con ellos, dice, pero eso es una carga que no tenemos. Y los maestros también dicen, no nos pagan ahorita el salario. Ajá, y nosotros, del internet de nosotros es que tenemos que estar mandando las tareas. Entonces es así como una situación bien compleja, entonces estamos también preocupados por esta situación. Y aquí el tema es cómo se acerca pues la banda de internet y qué hacemos con los niños que no tienen un dispositivo electrónico. Que es el otro problema, porque claro, la tarea se manda en internet, pero como no hay una tablet, no hay un computador, todo análogo, ¿cómo se hace para hacerle seguimiento remoto a una persona que no tiene cómo conectarse? ¿Qué pasa? Está pasando en todas partes. Ese problema que estás mencionando es un tema que recurrentemente sale en los diferentes países, sobre todo para comunidades que no tienen un centro o unos centros de escuelas y colegios con una protección mucho más alta que pues es en casi todos los países, la verdad. Sí, y por supuesto ver cómo se fortalece el sistema de salud de nuestras comunidades. Lo que ha paliado mucho, y te digo que nosotros como venimos de una combinación donde la medicina ancestral para nosotros es importante, nosotros tomamos té, y nosotros y hay parteras, y hay bueyes, y hay curanderos, y nos hacemos nuestros mejengues, eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces nosotros tomar calaica para aumentar el sistema inmunológico, que es amarguísima, pero es uno de los remedios que hay, y no lo tomamos, ¿verdad? Entonces eso ha paliado mucho. OFAME, que es la otra organización, ya ellos habían empezado a trabajar un manual sobre medicina tradicional, ya había otro que habíamos también trabajado varias organizaciones, entonces está esto. Estamos viendo cómo a través también de esta medicina tradicional se puede ir trabajando. Hay un grupo de médicos aquí en Honduras, ¿verdad? Médicos profesionales que están trabajando de manera cercana con los sabedores de cultura, ¿verdad? Con los buyey, precisamente ellos para ver cómo se mejora este tema de la salud, pues trabajada desde esta línea, porque no creo que ahorita sea posible de que, si no ha sido antes, con grandes necesidades que hemos presentado,
que mejoren los servicios de salud. Estamos viendo entonces de qué manera se pueden paliar a través del mayor uso de pues lo cultural, lo ancestral que tenemos en cuanto a medicina. Me parece interesante ya un poco para cerrar, Jimene, que has mencionado unos componentes que para mí son importantes en cuanto a como aprendizajes o inclusive cosas positivas que pueda dejar la crisis. Uno, y me sorprende, en realidad no me sorprende, pero me alegra mucho, que también lo mencionó Mirta, es el tema del trabajo y la cohesión de la comunidad. Yo creo que eso es algo, eso es un factor súper diferencial que tienen tanto pueblos indígenas como pueblos afro, que en realidad falta, a pesar de que de una u otra forma la crisis del coronavirus sí ha creado más solidaridad. Ustedes ya tenían una solidaridad de base que lo que hace el ejercicio, lo que hace la crisis es como resaltarlo y ponerlo más al servicio de lo que necesita la comunidad. Entonces es un tema relevante. Y otro es lo que acabas de decir, como ese resurgimiento o esa mayor como relevancia de los conocimientos ancestrales, partiendo pues del ejemplo que tú nos das de la salud y de las medicinas tradicionales. ¿Qué otros aspectos tú crees que puedes decir como, bueno, esto ha sido positivo en medio de la crisis, en medio de la tristeza, del estrés, de la angustia? Estas cosas además han sido positivas o nos quedan a nosotros un poco como aprendizajes hacia futuro de nuestras propias habilidades, porque qué lindo es reconocer que hay todo un conocimiento ancestral sobre el cual de una u otra forma se puede partir o se puede sostener a la comunidad misma en estos momentos en los que parece que nadie más. Fíjate que un elemento importante y que yo creo que nadie le está prestando mucha atención y nosotros hemos tratado de resaltar es el tema de la movilidad interna. Es decir, tenemos muchos jóvenes que habían migrado de sus comunidades y nosotros mirábamos como lejanos que quisieran regresar para trabajar la tierra, para sumarse a los procesos organizativos de la comunidad. Y nosotros que tenemos una escuela de formación de líderes, algunos han salido de nuestra escuela, pero no estaban en la comunidad. Entonces, estaban en estos pueblos más en San Pedro Sula, Choloma, por temas de trabajo. Y ahora mismo con toda esta crisis han cambiado ese chip y todos han querido regresar a la comunidad, algunos con dificultades porque las autoridades los regresaban, ¿verdad? Porque no era posible la movilización, pero creo que revalorar también el hecho de la migración, de vuelta a casa, ¿verdad? En esta época creo que es una de las enseñanzas que nos ha quedado. Igual lo que dices tú, cómo las propias comunidades se han organizado. En algunas en montar un centro de aislamiento, otras en hacer actividades pues de manera conjunta. Y creo que uno de los retos en tema de asistencia humanitaria es cómo darle un enfoque a esta asistencia también, porque la bolsa la mandan con harina de maíz, con cosas que las comunidades no utilizan, obviamente pues como es lo único que hay, ven qué hacer con ella, ¿verdad? Pero de repente no es algo que esté dentro de esa dieta más común de las comunidades. Entonces, cómo ir mejorando todo este tema. El tema de la niñez, también en asistencia humanitaria hay que pensar en la niñez, en el tema de asistencia humanitaria, ¿verdad? En el tema de la niñez lactante, ¿verdad? Porque es difícil venir hasta la ciudad. Mira, el transporte hacia las comunidades, por ejemplo, gracias a Dios, tú llegas hasta Colón, Tocoa, en autobús. De ahí tú te subes a un carrito de paila y te vas como por 4 o 6 horas hasta llegar a la comunidad y después tienes que agarrar una lancha o un pipante para llegar. Claro. Y eso costaba, por decirte la situación de muchísimos ciudadanos en el continente. Si eso te costaba $45 normalmente, imagínate ahora lo que cuesta. Entonces, venir a la ciudad a buscar que se le acabó la leche al niño, ¿verdad? Entonces es de darle lo que hay. Entonces creo que sí, esta mirada también hay que verla, y por el tema de género, y era una de las discusiones que yo tenía en la organización, cuando estábamos viendo el tema de qué apoyo íbamos a dar, y me decían los compañeros, no hay que dar jabón,
porque es que eso contamina, si lo echamos en la bolsa, la comida va a olerle, pues vamos a buscar otra estrategia, porque saben que todos ustedes son hombres. Ustedes no tienen que estar viendo el tema de cuidado, que hay que lavar ropa, que hay que estar desinfectando, que hay que estar, es la mujer. Y si la mujer no tiene esos insumos, entonces no va a poder ayudar a mejorar las condiciones de higiene y salubridad en su comunidad. Entonces tenemos que ver cómo se los acercamos. Entonces, con temas como ese es importante seguirle dándole más mente. Ok. Buenísimo, Jimena. Creo que tenemos material suficiente como para dar la perspectiva desde la población afro y de esa mirada del género, esa mirada de lo cultural que es tan importante, porque yo no sé si tú estabas cuando le decía yo a Mirta que claro, para personas como nosotros que vivimos, digamos, en la ciudad y que no tenemos como el componente cultural tan arraigado como tienen ustedes, pues estar en aislamiento, o sea, es triste por no ver a la familia y demás, pero no tiene un componente colectivo tan fuerte como puede tener para ustedes. Entonces, por eso nos parecía interesante que en esta primera serie de encuentros que va a hablar mucho de la acción colectiva, pues se pudiera pensar, porque claro, cuando veas los contenidos te vas a dar cuenta que hay información sobre cómo hay gente en el mundo que ha hecho protestas en carros. Y eso es muy interesante porque es la creatividad humana, pero es que el contacto social y todo ese componente cultural tan fuerte que ustedes tienen no se puede reemplazar de una forma tan fácil de un momento para otro. Mira, Y eso por eso era que me parecía importante mencionarlo y ponerlo sobre la mesa, nosotros, porque la creatividad tiene un punto y hay unas cosas que no se pueden, como tenemos transformar. una radio comunitaria, ¿verdad? Y corresponsales en las comunidades que son realmente los que nos dieron información de primera mano, ¿verdad? Sobre las condiciones, estaban reportando en los chats y continúan reportando. Hemos tenido que montar programas netamente culturales, de percusión, de lo que sea, para que la gente escuche y que sea como una manera también de que sientan que hay una cultura viva, que todavía estamos ahí. Entonces, ha tocado innovar a los que hablan más garífuna, de los compañeros que hagan programas en garífuna, dándoles mensajes en la radio, cuídate. O sea, nos ha tocado innovar en o intensificar ese trabajo, ¿verdad? Desde la radio comunitaria también, porque es el medio que teníamos para llegar a las comunidades. Qué bonito eso último, porque también es como, bueno, ¿cómo hacemos en medio de la crisis? ¿Cómo hacemos para mantenernos unidos? Te quería contar ya para cerrar que al principio cuando estábamos en algún momento en la junta de directiva de Redlat, yo estaba diciendo como, sí, bueno, porque es que el distanciamiento social, y Gustavo, a quien conoces, me decía, ¿cuál distanciamiento social? Tenemos distanciamiento físico, no puede haber distanciamiento social, porque si nos distanciamos socialmente, rompemos todos los vínculos, rompemos la capacidad de acción colectiva, rompemos las redes y eso no puede pasar. Y me quedó muy grabado eso y efectivamente estamos hablando de un distanciamiento físico, no nos podemos ver y tocar, pero socialmente seguimos vivos, que es lo que es ese último mensaje que tú nos das. Mira, y hay otro tema en esta parte que tiene que ver con lo ancestral y es cómo estamos viviendo los lutos. No podemos enterrar a nuestros muertos y para nosotros eso tiene una implicación tremenda porque tenemos rituales para despedir a nuestros muertos, a nuestros fallecidos, el tema de los lutos, ¿verdad? Y todo ha tocado, pues, hubo una misa desde Nueva York, porque es donde más hemos perdido hermanos, hubo una misa oficiada por un padre hondureño, él estaba aquí en Honduras, en Garífuna, justamente para tratar pues de darle luz a estas almas que ya se habían ido, porque muchos no han podido enterrar a nuestros muertos. Entonces nosotros decimos que la carga espiritual que vamos a tener dentro de las comunidades va a ser grande. Y esa es otra cosa que, bueno, el mundo común no lo ve, no lo pone como en una línea de peso, pero para nosotros en el tema cultural eso va a ser y es tremendo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jimena. Cualquier cosa, si se nos ocurre alguna otra cosa, te contactamos.